La vida en la Edad Media era peligrosa, ya sea viviendo en un entorno comunal, peleando en el extranjero o simplemente cuidando un campo. Hubo numerosos desafíos que podrían poner fin a todo. La vida dentro de un castillo o un monasterio puede haber ofrecido cierta protección, pero estabas tan expuesto a enfermedades horribles y contagiosas como todos los demás. Causada por la bacteria Mycobacterium leprae, la lepra es posiblemente tan incomprendida hoy como lo fue durante la Edad Media. Ahora llamada enfermedad de Hansen, la lepra provoca lesiones en la piel y daños en los nervios que pueden dañar los ojos y las extremidades de una persona. La lepra se desarrolla lentamente y los síntomas visibles pueden tardar décadas en manifestarse. En la sociedad medieval, los leprosos eran rechazados y expulsados de las ciudades, pueblos, aldeas e incluso de las comunidades más pequeñas. Los hospitales para leprosos se establecieron fuera de los centros urbanos durante el siglo XII en Francia y los Países Bajos. Las instalaciones encargadas únicamente de cuidar a los leprosos se conocían como leprosaria y caían bajo los auspicios caritativos de la iglesia. Y el que tuviera la enfermedad de la lepra vestiría ropas rasgadas y el cabello de su cabeza estaría despeinado y cubriría su labio superior y gritaría: inmundo, inmundo. Debería vivir solo y su morada estaría fuera de la ciudad. Esta enfermedad vino en varias formas. Una era conocida como el mal del rey, una infección de los ganglios linfáticos en el cuello que los hacía hincharse a tamaños grotescos. Otro tipo es la tuberculosis pulmonar, que provoca una tos cada vez más violenta. La enfermedad carcome tu resistencia hasta que finalmente sucumbes al agotamiento y mueres. Con mucho, una de las enfermedades más desagradables de la Edad Media. Esta se contraía de diferentes maneras. La más común fue beber leche de vaca infectada. También se transmitía por vía aérea al hablar, toser y estornudar. La peste negra se extendió desde Asia a Europa a mediados del siglo XIV, lo que resultó en millones de víctimas en el proceso. Nadie era inmune a la peste negra, un término general para los tres tipos diferentes de plagas causadas por la bacteria Yersinia pestis. Fue comúnmente propagada por pulgas infectadas transportadas en buques de carga. La peste puede manifestarse en formas bubónicas, neumónicas y septicémicas. La neumónica era la más peligrosa e infecciosa porque podía transmitirse a través de gotitas de sangre en el aire. Según el poeta italiano del siglo XIV, Giovanni Boccaccio, la peste afectó a hombres y mujeres por igual. Al comienzo de la enfermedad, ciertas hinchazones, ya sea en la ingle o debajo de las axilas, aumentaron hasta el tamaño de una manzana común, y esto lo llamaban vulgarmente forónculos de la peste. Otros síntomas incluyeron fiebre, vómitos, dolores corporales y más del 50% de las veces pérdida de la vida. Un ciudadano evitaba a otro, casi ningún vecino se preocupaba por los demás, los familiares nunca o casi nunca se visitaban. Lo que aún es peor y casi increíble es que los padres y las madres se negaron a ver y a cuidar a sus hijos como si no hubieran sido suyos. Había tantos cadáveres en muchos pueblos y ciudades medievales que, según los informes, llenaron todos los rincones. Aunque los cementerios estaban llenos, se vieron obligados a cavar enormes huecos donde enterraron los cuerpos por cientos. El fuego de San Antonio, causado por comer granos contaminados con el hongo Clavesis purpurea, también se conoce como ergotismo. El hongo del cornezuelo del centeno crece en granos mohosos y una vez ingerido puede causar enrojecimiento, hinchazón y gangrena. El centeno era producido y consumido en grandes cantidades por los pobres y era especialmente susceptible al hongo del cornezuelo del centeno, por lo que la enfermedad afectaba en mayor medida a las clases bajas. El ardor inicial pronto se volvía insoportable a medida que se hinchaban las extremidades. La gente a menudo tenía alucinaciones y algunos en el pasado creyeron que estaban en una pelea con el diablo. Los afligidos acudían en tropel a las iglesias e invocaban a los santos. Los gritos de los que sufrían y el hedor a carne podrida era insoportable. En el 944 después de Cristo, 40.000 personas en Francia perecieron a causa del fuego de San Antonio y se construyeron hospitales monásticos en toda Europa para tratar a las víctimas. Asociada en gran medida con Inglaterra, la enfermedad del sudor apareció varias veces desde 1485 hasta finales del siglo XVI. Solo en 1485, la enfermedad del sudor acabó con la vida de 15.000 personas en Londres.
Después del ataque inicial de esta enfermedad, se desvaneció hasta 1508 y reapareció nuevamente en 1517. Los síntomas iniciales de la enfermedad fueron una sensación de aprensión, seguida de dolores de cabeza, dolor en la espalda, los hombros y náuseas. Esto fue seguido por sudoración excesiva, delirio y dolor abdominal. Los síntomas más graves duraron entre 15 y 21 horas y se acompañaron de una fatiga extrema que podría provocar un coma o la pérdida de la vida. La enfermedad del sudor afectaba principalmente a la clase alta y podía acabar con la vida de un adulto en cuestión de horas. Los investigadores han teorizado que la enfermedad del sudor fue causada por el tifus, la influencia, el botulismo o el hantavirus, pero no se ha encontrado una fuente definitiva de esta enfermedad. También conocida como el flujo, la disentería era endémica durante la Edad Media, común en pueblos medievales, ciudades, monasterios y entre grupos de soldados. La disentería resulta de bacterias o parásitos en el agua o alimentos contaminados y causa diarrea con sangre, fiebre y deshidratación. En general, nadie estaba a salvo, un hecho que el erudito italiano del siglo XV, Girolamo Savonarola, dejó en claro cuando observó que la disentería pestilente afectaba no solo en la misma casa, sino también en un lugar entero y con la enfermedad pasando de un niño de 10 o 15 años a un anciano de 60. Las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis eran comunes en todas las clases sociales. Los síntomas incluían erupciones, episodios recurrentes de fiebre, ceguera, enfermedad mental y en última instancia la muerte. Mientras que los pobres tenían que arreglárselas con los tradicionales remedios herbales y supersticiones para curar sus dolencias, los ricos podían pagar médicos. Sin embargo, contratar a un médico no garantizaba que el paciente se recuperara. El éxito de cualquier tratamiento se debió en gran medida a la suerte. De hecho, muchas de las curas nos parecen bastante extrañas hoy. El sangrado con o sin sanguijuelas, la sudoración y el vómito provocado fueron los remedios de elección para reequilibrar los humores. La vida comunal durante la Edad Media hizo que la transmisión de enfermedades e infecciones fuera particularmente problemática. En los hospitales medievales, la infección era común debido a la falta de limpieza. Los pacientes a menudo sufrían debido a la teoría prevaleciente del pus loable. Los médicos creían que el pus era una buena señal y necesaria para la curación. Si no aparecía pus, un médico podría encontrar formas de producirlo, cavando en el área dañada o encontrando otra forma de producir un absceso. Sin embargo, no todos los médicos estaban a favor de manipular las cosas hasta el punto de un absceso. Henry de Mondeville, un cirujano francés de los siglos XIII y XIV, abogó por la limpieza y el cierre de heridas y cortes en lugar de dejar que se infecten abiertamente. Mondeville incluso llegó a recomendar el uso del vino como desinfectante.